Graba, mujer. Ahora sí. Eh, una de las cosas que pasa, y estábamos hablando con Denis al principio de la comunicación, es que nosotros estamos viendo verbos y dentro de los verbos está el participio, pero en realidad el participio no funciona como verbo, funciona como si fuera un adjetivo o un sustantivo. Entonces, Ujú. en vez de tener primera, segunda, tercera persona, ¿no? Singular y plural, y conjugarlo funciona como si fuera un sustantivo con declinación. Entonces lo que hay que fijarse no es si es primera, segunda, tercera persona, sino si es nominativo, genitivo, dativo. Entonces eso confunde a muchos, ¿no? Pero bueno, ya sabes, es un verbo que funciona como un adjetivo o como un sustantivo en algunos casos. ¿Sí? Y hay que ver el contexto también para ver cómo lo podemos traducir al participio. Pero es una acción característica. Y característica va por el lado del adjetivo. Cuando se pone se traduce como sustantivo, es casi un adjetivo. Hay una frontera, digamos, que se toca entre adjetivo y sustantivo. Y ese es el participio. Lo importante del participio es que se usa mucho en la Biblia. Y ese, yo se lo dije varias veces. Ahora la gramática, mire, vamos a verlo. Hola, Nati. ¿Todo bien, Nati? Sí, ¿cómo están? Bien, buen provecho. Ya. Acá la gramática, en la unidad 26, ¿sí? Entonces, dice, el griego koiné hace más uso de los participios que el español, pero deberíamos decir el griego bíblico usa más los participios que el español. Y dice, podríamos decir que el griego es un idioma que adora los participios. Por ese motivo, el participio griego tiene muchos usos que no tienen los participios en español, en castellano. Pueden funcionar como adverbios. Por ejemplo, adverbio es inteligente, presidente, ¿sí? Adjetivo. Entonces puede funcionar como bueno, malo, amoroso, divino, o como sustantivo. Entonces ahí viene el asunto de transformar divino en vez de ser un adjetivo, en algo sustantivo. Entonces, bueno, pueden tener un artículo o no tenerlo. Así que no es lo mismo traducir un participio con artículo o sin artículo. Y arranca con adverbio. Dice los participios que funcionan como adverbio nunca llevan artículo. A veces pueden traducirse al español usando un tiempo verbal adecuado. Por ejemplo, el gerundio. Participio presente, sin artículo, gerundio, podría ser. Yendo, caminando, ¿no? Otra vez es necesario valernos de una cláusula adverbial. El sentido adverbial temporal, causal, concesivo, condicional, está determinado por el contexto. Cuando se usa una cláusula, el sujeto de esta es el sustantivo con el que concuerda el participio. O sea, si el sustantivo está en nominativo, el participio va a concordar con ese sustantivo. Entonces acá, mira, dice peripatón, jojuyos, blepe, tondulon. Jojuyos es el sustantivo y está en nominativo. Entonces es el hijo. Blepe es el verbo ver. Entonces ve. Tondulon al esclavo. O sea, la segunda parte, la segunda oración está completita y tiene sujeto, verbo y predicado, en este caso objeto directo. Y ahora peripatón me queda y es el verbo de andar, mientras estaba andando, mientras estaban caminando. ¿Sí? Por eso literalmente sería caminando, pero por eso ponen mientras está caminando el hijo ve al esclavo, un poco para describir que mientras venían caminando lo ve, porque caminando está la idea de gerundio, ¿sí? Entonces ponen, dicen una cláusula, la cláusula es mientras.
mientras, mientras está caminando. Eso está agregado. Literalmente podría ser caminando, el hijo ve al esclavo. Pero como es una acción que se está realizando, está bien poner mientras está caminando. Claro, en este caso entonces para traducir un participio podría agregarse estas cosas para dar a entender la acción o algo así. Para que el adverbio me está diciendo que cómo está caminando, el modo en que está caminando. ¿Sí? Los adverbios generalmente son, en este caso es de tiempo, mientras. ¿Sí? Porque la acción es caminando. Puede ser otro verbo y puede ser un adverbio de otra cosa. A ver, veámoslo de abajo. Mira, dice ton dulon, que está en acusativo, es el siervo o el esclavo. Peripatunta, o sea, y acá está el participio. Jojuyos blepe, el hijo ve. Entonces, al siervo, mientras está caminando, el hijo ve. Lo pasan al castellano y como Jojuyos es nominativo, ponen primero sujeto. El hijo ve y pone Jojuyos, el hijo ve al esclavo porque es objeto directo mientras está caminando. Pero ahí le ponen el esclavo en el medio, o sea, cambian el orden de las palabras. Ahora, nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Es importante que primero hayan puesto tondulon y después lo demás. Y para nosotros sí. Entonces, si fuera literal, yo pondría al siervo, mientras está caminando, el hijo ve. Así sería mejor. Más respetando el orden del texto bíblico, ¿no? Claro, exactamente, sí, 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 sí. Pero está bien que pongan, es lícito que pongan el hijo primero porque es judíos en nominativo, y nominativo es sujeto. Y por otro lado, para darle el sentido al castellano, Juan Carlos. Claro. El problema es que el énfasis es al siervo, lo primero que aparece. Claro, porque como dijo que es en acusativo es donde recae la acción. Claro. Entonces yo pongo el hijo ve al esclavo, el énfasis está en el hijo, ¿no? Ujú. Pero en el griego dice al esclavo. Mientras estaba caminando, vio, el hijo vio. Entonces el énfasis está en el esclavo. Y en castellano no me pone que el esclavo. Inclusive acá me repite dos veces en castellano, mira. El hijo ve al esclavo mientras el esclavo está caminando. Pero en el griego no aparece dos veces esclavo, aparece una sola vez. Una sola vez, claro. Para que tenga sentido, ponen dos veces. Pero la pregunta es, ¿quién está caminando? ¿El hijo o el siervo? ¿O el esclavo? Siervo. No, el hijo lo ve al siervo. Caminando. El hijo ve al siervo mientras está caminando, ¿quién? ¿El siervo o el hijo? ¿El esclavo no sería? Bueno, ahí viene el asunto. ¿El siervo ve al hijo caminando? No, digo, el hijo ve al siervo caminando. El hijo está caminando. En la primera oración, sí. ¿Eh? En la primera oración, sí, ¿no? En la de En, arriba, en la de arriba el hijo camina. Y en la de abajo, claro, mientras está caminando el hijo ve al siervo. Y abajo está cambiado el orden, pero están las mismas palabras, pero cambió el participio. Peripatunta. Y entonces acá juega en qué caso está peripatunta. Porque peripatón es genitivo. ujú, ¿Y peripatunta?
¿qué es? Es el mismo verbo, ¿eh? Entonces hay que ir a la gramática y ver qué es paripatunta. ¿Dónde estoy? Peripatunta. ¿Dónde está peripatunta? Este es pasivo. Este es perfecto. Peripatunta no es perfecto. Es presente. O sea que es la lección acá. Ahí abajo estaba, ¿no? En esa no. No, no, no. No, No. no. Lo busco. Estos son medio pasivos. Acá está. Peripatuntas. Untas. Acá. Porque es peripateo. Es otro verbo. Pero termina en untas, que es acusativo plural. Ujú. O genitivo singular. Peripatonta. ¿Es peripatuntas o peripatonta? Si es peripatonta es nominativo plural. Si es peripatontas es acusativo. Tunta. ¿Así? Sin más. A ver. Entonces bajo, ¿no? Esta es la clave. 26, dale. 26. Es peripatunta. Por lo tanto, no es acusativo plural, sino es nominativo plural. ¿Ok? En realidad es singular. Entonces, ¿quién está en nominativo? Jojuyos. El que estaba caminando es Jojuyos. El hijo estaba caminando, no el esclavo. ¿Me siguen? Ujú. O sea, nosotros tengo el siervo, Tom Dulon, está en acusativo. Jojuyos está en nominativo. ¿En qué caso está el participio? Si es acusativo, concuerda con Tom Dulon. El que estaba caminando es el siervo. Si es nominativo, concuerda con Jojuyos. El que está caminando es el hijo. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Porque debe concordar en caso, género de números. Si es cuyos, es nominativo singular. Entonces, el participio está en nominativo singular, Claro. peripatunta, porque es de peripateo, es irregular, pero yo voy, Dijimos que era lo tengo que ver en el paradigma, a ver si lo bajé al paradigma. Paradigma. Entonces me tengo que poner participio. Participio presente. Ah, lo que pasa es que en el paradigma no es tan completo. No, no está. En este no está completo. Bueno, el asunto del ejercicio de lo que dice la gramática es simple. Si el participio coincide con el jojuyos, es nominativo, el que está caminando es jojuyos, es el hijo. Si peripatunta, que es el participio, coincide con tondulon y está en acusativo, el que va caminando es el siervo. ¿Me siguen? sí, Debe coincidir. Entonces, el hijo ve al esclavo mientras el esclavo está caminando. Esta traducción supone que el participio es acusativo. Ujú. Sí.
Y ahí viene el asunto. Peripatunta es acusativo. Y ahí tengo que ir acá a las... Eh, Termina con ta, es acusativo singular. ¿Cómo? Es acusativo singular. Peripatunta. ¿De dónde lo sacas? Eh, Participio perfecto. No es participio presente. Es peripatunta. Peri es una preposición. Ujú. Termina en unta. Entonces es Ah, participio activo del auristo primero. Entonces participio auristo. Entonces es singular, peripatunta es acusativo singular. Porque nominativo singular es lusas y no es. Pero tiene. Espera, ¿dónde estoy? Es participio del auristo, pero no tiene la sigma. Entonces peripatú. Porque el auristo, el participio auristo tiene sigma. Entonces es acusativo singular de participio de presente, porque termina onta, no sunta. Mirá la diferencia. Participio de presente activo que termina en onta es acusativo singular. ¿Vamos bien? Sí. Participio de presente activo. El voz medio no va a terminar esta terminación, no va a tener esta terminación ontos, onti, onta, onte, sino que va a tener la de medio pasivo, que es menos. Menos, menú, menó. Entonces, peripatunta no tiene esto. Hasta ahora es presente activo acusativo singular. El que va caminando es el siervo. Entonces, yo sigo. Si busco acá el siguiente, que es participio aoristo, cosa que no puede ser por el ejemplo, porque está caminando. Entonces, si fuera aoristo, caminó. Estuvo caminando. Entonces, pero el participio de aoristo se hace lo mismo, pero tiene la sigma. No es, el acusativo no es luanta, sino es luzanta. Luzanta. Eso es participio del aoristo. El otro es luanta, este es luzanta. Aparece la sigma en el medio. Hay la diferencia, ¿no? Bien. Y sigue el medio pasivo que está en menos, menos, menú, menó, ¿no? Que es la terminación lógica. Ahorita segundo solo cambia la raíz, entonces el presente no cambia la raíz. En cambio, el ahorita sí cambia la raíz cuando es y termina de otra manera. Entonces, peripateo no es un auristo segundo, no es un verbo que cambie la raíz. Entonces nunca va a ser auristo segundo. ¿Sí? Entonces, cuando voy al ejercicio de la lección, o digamos el ejemplo que me está dando, de la lección 26, esto es acusativo singular, participio presente de y acusativo singular. Entonces, caminando, pero como acusativo, y el acusativo es el siervo, quiere decir que el que estaba caminando es el siervo. Entonces, mientras el esclavo está caminando, está perfecto. El que estaba caminando es el esclavo, no el hijo. ¿Me siguen? sí. Confirmamos que concuerda con Tondulon, no con Jujuyos. O sea, el que estaba caminando es el esclavo. Eso en la segunda. En la segunda, en la segunda. Porque en la primera, peripatón es presente, ¿sí? Pero es como genitivo. Entonces,
coincide con juios. Sin embargo, lo han puesto, mientras está caminando, el hijo ve al esclavo. Entonces el que está caminando es el hijo. Es diferente. En el primer ejemplo, este. En el segundo, no. El verbo está en acusativo, el participio, entonces coincide con el siervo. Son diferentes. Vamos al tercero. Amartánontas, Joseos, Sosei, Gemas. Entonces, Dios, Sosei es salvará, que es futuro, a nosotros. Entonces, Dios nos salvará a nosotros. Pero Jamartonta es pecando, pecando. Y entonces termina en ontas. Esto es plural. ¿Sí? Es participio presente, acusativo plural. Entonces coincide con Jimás. Entonces, nosotros que pecamos, Dios nos salvará. Y está bien, aunque estamos pecando, Dios nos salvará. Nosotros estamos en una situación que continuamente estamos pecando. Por eso es participio, presente. ¿Sí? Podría traducirse también, aunque somos pecadores, Dios nos salvará, pero esto ya no sería voz activa, sino sería pasiva. Bueno, sigo. Fovúmenos, que eso es participio del verbo tener miedo. Ten despotes, despotes, de donde viene despótico, dueño, amo. Jodulos, el siervo. Exfewegei, está huyendo. Apo, de él. Autú, de él. Apo, autú es de él. Muy bien. Entonces, Jodulos es nominativo, es el esclavo. Está huyendo de él, no hay problema, está huyendo de él. Esa segunda parte está resuelta. Uy, se me va. No me hace caso. Me marca. Bueno, y ahora viene la primera parte. Povúmenos ten despotes. Temiendo a su amo. Y entonces, fovúmenos, ¿en qué es? Cuando termina en os. Nominativo, ¿Eh? Si fuera de segunda nominativo. declinación, sí. Pero vamos, cuando termina en menos es medio pasivo. ¿Sí? Ah, Me- menos, claro. menos es medio pasivo. Fobu es el verbo, menos es la terminación de medio pasivo. Entonces yo tengo que buscar fobúmenos. Esto es participio presente medio pasivo. Voy a la lección 20, 5. No, espera. 25 es Ah, Auristo. espera. 24. Voy a la lección 24. Y acá, fob. Espera, ¿dónde estoy? 24. Ah, no, 23. Primero reviso 23, donde empiezan los participios. A ver, ¿estoy Pero en bien? el 24 empieza en Aurista, ¿no? No, participe de Aurista empieza en el 24. Sí, pero participio de presente empieza en el 23. El Acá, perfecto está 20, 23. Pero no es perfecto porque no hay reduplicación, no hay nada. Es fobúmenos. Entonces yo veo acá. Activo no, porque es on, ontos, onti. Y voy con menos. Y acá fobúmenos. Y este es luomen, luómenos. Participio presente medio pasivo. Lo que pasa es que los ejemplos que estamos viendo es como gerundio. Y gerundio siempre es participio presente. Caminando, andando, ¿sí? Pecando. Es participio presente. Pero ahora pone medio pasivo. Y era ¿cuál era? Menúmenos. Acá.
Nominativo singular, ¿estoy bien? Sí, Tendría que tener otro más abierto así, paso directamente. Yo tengo que buscar ahora la lección 26 donde estamos hoy. eh, un opúmenos. ¿Está bien? Y entonces es nominativo, Nominativo singular. claro. ¿En qué lección estoy? Me fui. Estamos en el principio, ¿no? Y estamos viendo participio presente. Entonces, fobúmeno es nominativo singular. Temiendo, y acá ten spopetis es a su amo, es acusativo. Pero fobúmenos está en el caso que está jodulos, el siervo. Entonces el que tiene miedo es el siervo. El siervo tiene miedo al déspota. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces estoy Entonces, déspota es a su dueño sería. déspota es dueño. Ahí no hay- Sí, dueño. Déspota en castellano, un déspota que es un autoritario. Claro. Entonces es dueño, no es no es alguien que, eh, bueno, para decirlo claramente, viste que cuando dice que el que es dirigente lo haga con diligencia, no sea un déspota, no sea autoritario. Hay una diferencia entre autoridad y déspota. El déspota es autoritario por excelencia, porque es dueño, es amo absoluto, no es alguien que vos lo seguís porque tiene autoridad, es una autoridad Claro. impuesta. Por eso muchas veces déspota traduce en castellano, cuando aparece en la Biblia, como gobernante. Ese nos mete en un tema interesante. Cuando el gobierno te cobra un impuesto, es déspota, porque no es voluntario. La gente no da los impuestos, el impuesto voluntario, se lo quitan, como dice nuestro nuevo presidente, ¿no? Eh, o sea, es una imposición, por eso se llama impuesto. Entonces es despótico, no tiene que ver con democracia. También es cierto que como ciudadano nos cuesta contribuir, que es otro tema, ¿no? Eh, hay no sé, una cultura, digamos, de que me gusta recibir, me gusta que me den, Claro, pero no me gusta contribuir. Y, y es un tema, digamos. claro, pero hay una diferencia en cuando yo decido contribuir a cuando me Seguro, lo claro que quitan. sí. Claro, Ah, totalmente de acuerdo. sí. Y por eso los déspotas, digamos, los gobernantes autoritarios, eh, se ponen autoritarios porque la gente no colabora también. Es otro tema. Bien, vamos con el otro caso. Como adjetivo. Como adjetivo. Los participios funcionan como adjetivo, normalmente tienen artículo. Aunque si están modificando un sustantivo sin artículo, pueden carecer de él. Deben traducirse al español con una cláusula relativa. El pronombre relativo de la cláusula se derivará del sustantivo con el que concuerda el participio. A ver, acá dice jojuyos. Vamos bien, ¿no? ¿Lo ven o está muy chiquito? Sí, Hasta se se ve. ve. Peripatón, ese es el verbo. Blepey, tonduno. Entonces, está usando la misma palabra, pero en otro orden para que veamos cómo se puede traducir. Jojuyos es el hijo, entonces sujeto, el hijo. Y entonces con artículo se usa el pronombre relativo, como dice acá, que es qué, el que está caminando, que es una forma de traducir el participio, ¿no es cierto? Nosotros habíamos dicho en la clase pasada, por ejemplo, presente, presente, sin participio, sin nada, presente. Él camina, ¿no? El camino.
Claro. Auristo Está caminó, caminando. pasó. Futuro caminará, ¿sí? Cuando hablas de participio, una de las formas es el que camina, Claro, participa de la acción. claro. Pero también jo peripatón es el que está, como tiene artículo, está caminando, como ha traducido arriba, porque es presente, está caminando, ¿ves? Está caminando, porque es participio presente, peripatón. Peripatón es participio presente. Por eso pueden traducir que está caminando. Ve al siervo. Entonces, aquí claramente el que está caminando es el hijo. ¿Me sigue, no? Sí. Y entonces Blepe ve Tondulun al esclavo. Entonces se agrega el pronombre relativo que es lo que siempre hemos dicho. Para los participios, el que, la que, o como sea, ¿no? O los que. Segundo ejemplo, el hijo ve al siervo, ton peripatunta, el que está caminando sería. Bueno, él lo saca, entonces el hijo ve al esclavo que está caminando. Entonces, el que está caminando acá es el Que es esclavo. el esclavo. A diferencia de arriba, que es el que está caminando es el hijo. ¿Sí? Sí. Pero no es lo mismo peripatón que peripatunta. Ah, Peripatón concuerda con Juyos y peripatunta concuerda con Todulón. Entonces, para definir a quién se está refiriendo el participio, tiene que ser en el mismo género y caso eh, que está el sustantivo. Entonces, si el participio está en nominativo, concuerda con el nominativo. Primer caso, jojuyos. Pero en el segundo caso, peripatunta está en acusativo, por lo tanto, concuerda con el siervo, tondulon. ¿Está clarito eso? Si está en nominativo, es con el nominativo. Si está en acusativo, con el acusativo. Simple. Como sustantivo. Los participios que funcionan como sustantivo llevan artículo y no modifican ningún sustantivo, claro, porque es un sustantivo. Es un sustantivo y no está presente el sujeto. Y fíjate, mm, deben traducirse al español usando un sustantivo, un nombre, un pronombre o una cláusula relativa. El género y el número del participio están determinados por su verdadero referente. El caso depende de su uso en la oración. El nombre o pronombre adecuado se deriva del género, número y caso del participio. Entonces, acá venimos. Jo peripatón. Jo es el artículo y es nominativo singular. Y peripatón coincide con el artículo que lleva. Entonces, en este caso es nominativo singular. Por eso, blepe es el verbo ve y tondulon el siervo o el esclavo. En este caso está traduciendo esclavo. Entonces, el que está caminando ve al esclavo. Y traducimos el que está caminando porque es presente, participio presente. Acá vos tenés, este caso, para que vean la diferencia. Hopper y Patón es participio presente. Y blepe es presente. Por eso es B. Si blepe fuera, no es, pero si fuera un participio, no sería ve, sino el que ve. Y sería blepon, 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 acá, como el peripatón. Pero bueno, acá, cuando el participio, que es peripatón, está con artículo, funciona como sujeto, el que está caminando. Y se pone el artículo, porque está el artículo. El que está caminando ve al siervo.
No está el sujeto, el que está caminando, no está en la oración, así que sería como el hijo. Supongo. Hay que ver el contexto. En este Claro. caso, en el contexto de la lección se ha mencionado el hijo. Entonces se supone que el que está caminando es el hijo. Ahora vamos a la segunda. Jojuyos, el hijo, Blepey, ve, Tom peripatunta, al que está caminando. Este es participio acusativo. Y entonces ponen al que está caminando. Porque el artículo ton es acusativo y el participio va a ser acusativo. El hijo ve al que está caminando. Ahora viene el de abajo, que no lo resolvieron. Tablepómena ponerá es, y encima pone vocabulario que no veníamos viendo. Bueno, estin es el verbo ser, entonces significa es. Ponerá es malo, mala. Mala es. Mala o Mala. malo, mala o malo, neutro o femenino. Acá, tablepómena, pone ta, blepómena, ta es artículo neutro. Ujú. Entonces, y es mena, que es pasivo. Entonces sería, la que está viendo, mala es. Porque blepo es de arriba, igual blepe, pero este es blepo. Blepómena, entonces es pasivo. O, o medio pasivo. Entonces, como medio sería con el pronombre. La que se ve, mala es. O es mala. O si fuera pasivo, la que es mala, bueno, la que es mala, mala es. Pero bueno, es más complicado. Ah, es neutro. Lo que se ve mal, malo es. Así sería literalmente. Lo que se ve mal, Malo. no, lo que se ve malo es. Malo es. Lo que se ve malo es, porque es neutro. Bueno, vamos con otro. Funciones del tiempo. Los principales tiempos en los que aparecen los participios son presente, ahorita y perfecto, que ya lo vimos. El futuro también se usa, pero solo en raras ocasiones. Hay un participio futuro. Pero bueno. El tiempo no denota ningún marco temporal, aunque algunos de ellos se usan con más frecuencia que otros para indicar ciertos marcos temporales relativos. ¿Qué quiere decir? Que ya vimos que en el verbo en griego y en hebreo también no es pasado, presente y futuro, sino que es una acción puntual, terminada, que se llama auristo, o es una acción lineal, que se puede llamar presente, imperfecto o futuro, o una combinación de ambos, que es el perfecto, y una combinación de lineal, puntual, lineal, que sería el pluscuamperfecto. Ahora, está la grabación, así que pueden verlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o estoy hablando en chino? No se entiende. Entonces, a eso te refieres con marco temporal, digamos. En Claro, vez de marco temporal, sería el estado de la acción. estado de la acción o si siguen a la gramática inglesa, aspecto, Perfecto. que es una acción, se está realizando o ya se completó. Vamos con presente. El presente seguramente está acá. Jojuyos, el hijo. Son del verbo solso, que es salvar. El hijo Holzokson está salvando al esclavo. Y ahí viene, al esclavo agapa autom. Y entonces, el hijo que está salvando al siervo, lo ama, porque se cambia el orden en griego, ¿no? Lo ama. O ama a él. El hijo que está salvando al esclavo lo ama. O ama a él, que es lo mismo. Queda mejor en castellano, lo ama. Y esto es como presente, ¿vamos? Porque estamos siguiendo el presente acá. ¿Sí? Bien. Jojuyos. Hijo, Sotzon
tondulon lege auton. Entonces, el hijo está salvando al siervo, dice le, o le dice, ¿no? Acá está mal traducido, porque el hijo, mientras está salvando al esclavo, está hablando con él. Pero acá hay una mezcla. Jojuyos es el hijo. Yoson es participio, presente. Entonces diría que está salvando. Tondulun al esclavo. Legui es presente, no participio presente. Es presente solo. Dice le, o sea, le habla. No está hablando, le habla. No le está mal traducido, está hablando con él. Es le habla. Se entiende también que está hablando con él, pero literalmente es le habla, porque es presente, habla. Vamos con la siguiente. Jotzotson, el que está salvando, el que salva, Tondulun, al esclavo, amale o le ama. Lo ama. El que está salvando al esclavo lo ama. Ese está mejor. Ahoristo es una cosa que pasó. Entonces, en vez de ser el que salva, sería el que salvó. Pero se escribe de otra manera. Dice Auristo. El participio de Auristo describe la acción como un hecho puntual o holístico, o sea, terminado, completo. Normalmente los participios de Auristo se traducen al español usando el pretérito indefinido o una cláusula adverbial o relativa. El participio adverbial temporal puede traducirse con una cláusula adverbial que comience cuando o después, pero en realidad sería después mejor. Ahora vamos a ver. Lo pongo más arriba. Está pesado, ¿no? La clase de hoy está pesada, ¿no? Un poquito, ¿no? Igual, es como un repaso de las anteriores. Sí, es un repaso de Bien. cómo se traduce el participio. Por eso estoy dedicando tiempo. Entonces, jojuyos, nominativo. Jososas, sosas es participio aoristo. Por eso Sí. que salvó. Entonces, jojuyos, el hijo. Jososas que salvó, tondul al siervo, le ama. El hijo que salvó al esclavo le ama. La diferencia es en que presente es el hijo que está salvando. En cambio, aoristo, el hijo que salvó, ya pasó, como era aoristo. Sí. Lo terminó de salvar completamente. Y acá, jojuyos, sosas, tondulon, eipenautón. Entonces sería el hijo, y ahí sí está bien, después de haber salvado, para decir que terminó al siervo, díjole o le dijo. ¿Mm? Por eso ponen después, para indicar en castellano que ya lo salvó, pero ponen después de haber salvado. Pero podría traducirse también el hijo que salvó al esclavo, le dijo. Que salvó es porque es participio, ¿no? Y abajo dice, Jososas, el que salvó al siervo, Tondulon, Agapem lo ama. ¿Ves? La diferencia es que en esta oración segunda está el hijo, entonces ponen el sustantivo primero, el sujeto primero, porque está en nominativo. Y abajo no menciona el hijo. Así que el que salvó se transforma en una especie de sujeto. Jososas tondulon agapa auton. Ahí estamos. El que salvó al esclavo. El perfecto, ¿qué va a hacer en vez Acá está viendo, fíjate cómo se... Está salvando presente. Que salvó auristo. Que ha salvado es perfecto porque se usamos el verbo haber. Lo mismo. Jojuyos, Josesocos, el hijo que ha salvado al siervo le ama. Porque el participio es sesocos, que es perfecto. Por la de reduplicación, ¿ves? Cuando empieza en C,
El verbo era soso, y ahora se reduplica, sesos. Sesocos. Eso. Está reduplicado. Bien. Y abajo, sustantivo, sin artículo, sesocos al siervo, y es el hijo, habiendo salvado al esclavo, está hablando con él. Entonces, después de que lo salva, tiene el efecto de que está hablando. Eso es clarísimo en un perfecto, ¿no? Algo que sucede y tiene su efecto posterior. Entonces, por eso se expresa con perfecto. El hijo, habiéndolo salvado al esclavo, el efecto es que está hablando con él. Perfecto. Abajo. Hoi sesomenoi. Es perfecto, pero es pasivo, ¿ves? Los que son salvos, por eso son de pasivo, agaposi, aman al hijo. Aman al hijo. Pero siempre en el participio, una de las cosas cuando estamos en función de tiempo y tiene artículo es la famosa inclusión del que salva, que está salvando. ¿Mm? Ahí el artículo. Sí, acá es un poquito más complicado. Si está con un marco temporal relativo, con respecto al verbo principal, la regla, vamos a verla. Jojuyos, el hijo, Jososon, que salva al siervo, lo ama. Eso es lo mismo que arriba, presente. Abajo, el hijo, mientras salva, porque no tiene artículo, al siervo, le dijo, o habló con él. Acá está mal traducido, no es hablaba con él, habló con él. A veces la gramática, bueno. Jososon tudulum blepeiton theon. Este es blepsei, entonces tiene el sonido s, entonces es futuro. Jososon, el que salva al siervo, ve a Dios. Acá agregaron hijo, pero en el ejemplo no está el hijo. Se ve que estaba cansado como nosotros de la ejercitación y se olvidó de poner el hijo. No está el hijo, entonces lo agrega, pero no está bien que lo agregue. Eso, táchenlo. El que, el que salvará al siervo verá a Dios. El que salva al siervo verá a Dios. Acuérdense que estos no son versículos bíblicos, son inventos de que hizo la gramática. Sí. Y acá, Aoristo, no, porque van a confundirse porque usa el verbo haber, que es del perfecto que está abajo. El Igual de perfecto, este hay casos, ¿no? de Hay, estos, sí, sí hay. sí, en el, Lleno está. Y el perfecto es que tiene el verbo haber, ¿no es cierto? Y este genitivo absoluto es cuando dos sustantivos están en genitivo plural, se traducen como si los dos fueran nominativos. ¿Sí? Un participio junto con un genitivo se llama genitivo absoluto. Y se traduce así, miren. Mateo 2.1. Y Jesús llegó a ser o nació en Betlehem, como se llama realmente, Belén, de Judea, de los judíos, en Gemerais, en días de Herodes, de Herodes, ¿no? Termina en U, genitivo. Tu Basileus, del rey, he aquí, Magoi. Y Du, he aquí, Magoi, los magos. Anatolón, de Oriente. Anatolia es Oriente en la Biblia.
A veces ponen Anatolia, a veces ponen Oriente. Pero es Anatolia. Anatolón. Y viene paregenonto. Eso es el participio. Eis Jerusaluma. A Jerusalén. ¿Sí? Pero el ejemplo es genetentos, que fue engendrado en Belén. Entonces sería literalmente el que nació en Belén. Es un genitivo auristo, es un participio auristo. Yo creo que mejor es ver los pasajes. Sería mejor ver los pasajes. Mateo 2:19, ¿eh? ¿Lo vemos? Bueno, ¿Sí? Vale. Mateo. Yo sé que esto les parece engorroso, pero cuando están con los textos bíblicos, les va a salir más fácil. Uh, es largo. Esto es. Teleutesantos. Es participio auristo del verbo murió. Entonces, ¿cómo traducís un participio auristo? El que murió, Claro. Y mirá como el que murió, Herodes. Entonces, para una mejor comprensión, en griego ponen cuando murió. Porque como es auristo, tenés que darle un marco de, de que se terminó de morir. Entonces, cuando murió. Porque el que murió, Herodes, no se comprende que es un auristo. Es un participio auristo, el que murió. Entonces ponen cuando murió, para darle un marco temporal. Después que murió, como auristo, ya se terminó de morir, ya completamente muerto. Entonces, ya no hay más solución. claro, en este caso ese es el concepto de un auristo, ¿ves? Se terminó de morir completamente, chao. Pero el verbo es participio. Entonces, sería en el momento que murió Herodes. Y está buscando el tiempo, ¿ves? Cuando murió Herodes. Y ahí viene, he aquí, y tú, ángelos, los ángeles, curio del Señor, painetai, que es el verbo de aparecer, indicativo presente, se apareció bajo o onar, el sueño, bajo un sueño. Se le apareció según un sueño. To Yosef, a Josef, ¿sí? Y entonces ya dice en a Egipto, que sería literalmente en griego moderno, ay se lee e y la upsilon es y. Entonces esto, en griego moderno se lee Egipto. Egipto, de donde viene Egipto. En Egipto, legon, diciendo, y es participio presente. Estaba hablándolo. Egerceis, verbo participio auristo pasivo del verbo levantarse o resucitar en este caso. ¿Sí? al, al que levantaron, ¿sí? No, ¿Eh? Diciéndote en imperativo sentido, dice en un sentido imperativo, pero es participio, no es una orden. ¿Cómo sería? el que no, Sí, sí, vamos bien. Es pasivo. levantaron. ¿Eh? El que es levantado porque es pasivo. Ah, Es se me levantado. fue. No se levanta solo.
lo levanta porque es pasivo. Diciendo, Claro. es levantado. Entonces, o levántate, por eso lo ponen así. En voz media sería el que se levanta. ¿Cómo? Si fuera voz media sería el que se levanta a sí Claro, mismo, algo así. el que se levanta. Pero tiene la sigma, la Z, entonces es solo pasivo. Claro. Es pasivo, no es medio. Solo pasivo es. Porque es participio auristo. Entonces, en el auristo, en el futuro y en el participio, como es auristo, tiene auristo eh, medio una forma y auristo pasivo otra forma. Cuando tiene la Z en el medio ahí metida, es pasivo. Estírate, Natalia, no te duermas. Para la B, no, haz tu vida. Para la B. Entonces, este sí es imperativo. Recibe Tom Paidion al niño. Kai y a la madre. Ten Maitera Autú. Y a su madre. Y Porú. Vete. Vete, porque es imperativo. Vete en la tierra de Israel. O sea, vete de la tierra de Israel. Sería, en la tierra de Israel. Que vaya dentro de la tierra de Israel. Y, y acá dice, Gares porque, y entonces, porque se pone pospositivo siempre después. Entonces, porque, y ahí Tetnekasin, que significa indicativo perfecto activo sería ha muerto. Porque ha muerto, es perfecto, ha muerto. Los setunten te buscan, sería buscan la vida, se exige del niño. Entonces, porque buscan la vida del niño. Entonces, los traductores entienden, atentan contra la vida del niño. Buscan la vida del niño sería quitarle la vida al niño. Pero ponen, buscan la vida del niño. Y usa psique, ¿no? Pero lo traducen vida acá. No alma ni nada de eso. Psigen es vida también. Fíjate en la traducción del cartelito de Babelword, dice Soul Life Self. Entonces sería alma, vida y sí mismo, la persona misma. Acá el sentido de su vida. Ya estamos. Acá se repite, lo pusieron al lado. Bueno, volviendo al eje, la gramática. Vos estáis muy pesado, ¿verdad? Hoy. Hoy sí lo vemos con un solo ojo, me parece. Sí, bueno. Sí, Entonces vamos a ver qué falta. Construcciones perifrásticas lo voy a pasar porque le voy a complicar más la vida. Pero ¿qué sería eso para así que ¿Cómo? así, qué sería eso? Acá, mira. Las construcciones perifrásticas están compuestas por un verbo equipirativo y un participio. Por lo general, el verbo equipirativo es in pero también se usan otros verbos como por ejemplo ginamai o juparjo. El verbo que puede ser en presente, en imperativo. ¿Y qué pasa con esto? Es que son construcciones hechas con el verbo ser. Estoy Ah, viendo. eso sería un ¿Sí? Estaba equiparación. viendo, estaré viendo, con el verbo ser. Claro. Soy salvo. Y acá entonces era salvo. O sea, el tema es así, mira. En griego, nosotros tenemos voz activa, voz media y voz pasiva, ¿ok? Ujú. Pero
por alguna razón, al pasivo lo construyen como en castellano. Digamos, si yo tengo el verbo ver, puedo poner, en vez de la voz activa, ponerlo en pasivo, claro. Entonces, ¿cómo sería ver en pasivo? Del presente. Por ejemplo, presente, blepo es presente. Presente, voz activa. ¿Cómo sería blepo con voz media pasiva? Blepomai. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Cuando vas con el participio, podría poner como el que está viendo a un participio pasivo, pero la perifrasti es, por alguna razón, ponen el participio en voz activa con el verbo ser, y entonces la frase se transforma en algo pasivo, estoy viendo, para no decir soy viendo. Bueno, perifrástica es eso. Haz en el presente, en el pasado, en el futuro, y se refuerza la idea con el verbo ser directamente. Acá, peor, por ejemplo, en mí se sos menos. Entonces acá sería soy habiendo sido salvado, sería literalmente, pero se pone soy salvo. Y entonces el participio funciona como adjetivo, salvo, soy salvado, o sustantivo, ¿ves? Abajo era salvo, el pluconperfecto. Pero acá es una forma, no importa. Perifrástica es que en vez de hacerlo directamente como se hace en griego, que pongo para pasivo, le pongo el mai sai tai, mesas sentai, o mesos to, mesas to, que son las terminaciones de medio pasivo, Sí. o en vez de poner, cuando es pasivo puro, la z en el medio después de la raíz, directamente usan el verbo ser con un presente. O sea, el verbo ser con un participio, que puede ser en presente, en ahorita o en futuro. Perfecto, en cualquiera, no importa. Perifrástica significa una frase que en vez de decirlo con una sola forma verbal, se usa el verbo imi, el verbo ser en griego, para reforzar la idea. Nada más, para que no se complique. Realmente cuando nosotros traducimos, no vamos a decir, ah, esto es perifrástico. No, simplemente basta el verbo ser con el participio y lo traducís como va. Ni siquiera hace falta que pongan eso. Bueno, y esto acá está aprovechando el espacio para poner alguna forma de apanguelo que es apá es apó, ¿cierto? Que es el verbo, la preposición al lado de, como apóstoles, y un guelo que es mensajero. Entonces, es otra forma de decir mensajero, de parte de alguien. Normalmente apanguelo, ¿sabes cómo lo traducen? Como promesa, pero bueno, sí. Y listo por hoy. Para la clase que viene, el ejercicio. ¿Cuál sería el ejercicio? Ejercicio final. El juicio final. Che, a ver, para. Libro de ejercicio. Ahí está. Libro de ejercicio. El juicio final. Sí. Me pasé, alcancé a ver el 28. Bueno, Sí. el 27 es el infinitivo. Con una lectura ya está. Acá. Entonces, les voy a pedir que para el miércoles hagan 5 nomás de esto.
traducción, Sí, pero lectura. ponemos leerlo, mirá. El 1. ¿Qué dice ahí? Tas, junacas, tas, acu, a- acuusas, Acusas, acusas, acus, tenfonen. A ver, díganme qué pueden descubrir de acá. tas, acusas. A ver, Se repite, ¿Qué se repite? tas Tas con y tas. tas. Muy Y bien. después abajo también todo. Ajá, entonces acá tengo con artículo. Tas Ujú. guinaica, tas acusas. Tenfonen. Bueno, ahora viene lo siguiente. Hay que averiguar qué estás. ¿Qué estás? ¿Alguien sabe lo que estás? Ahí donde fue Boca a reclamar, ¿no? Tas es artículo. Guinaica, ¿saben lo que es? eh, Lo que es Nati en plural. Mujer, Mujeres. Está en mujer. plural esto. Las mujeres. Tas guinaica, las mujeres. Y tas acusa es un verbo. Es un verbo, pero es participio. Y es del verbo acuo, que es escuchar. las mujeres que escuchan. Entonces sería las mujeres las que escucharon, pero cuando está así, escucharon y mujeres tienen el mismo valor porque los dos tienen artículo. Entonces sería las mujeres, en castellano sería las mujeres que escucharon, ten fonem, Sí. la voz. Las mujeres que escucharon la voz. Digamos que el artículo se adapta a, depende la palabra que sigue. El artículo define la palabra que sigue, o sea, la marca. Claro. Si No yo es tengo que la palabra y el artículo es más importante que la palabra. así sea el mismo artículo, se escribe igual, es depende de la palabra que... Cuando los dos tienen artículo y sustantivo, está ginaica, las mujeres, y dice las que escuchan, es como si uno pudiera igual, las mujeres y las que escuchan son iguales. Entonces, por ejemplo, una de las formas de traducir en la Biblia es poner el verbo ser. Y vos, en castellano, cuando vos pones el verbo ser entre dos frases como esta, lo podés dar vuelta. Por ejemplo, decís, las mujeres son las que escuchan. Y puedo darlo vuelta. Las que escuchan son las mujeres. O sea, las que escuchan es igual a las mujeres. Por eso está el verbo ser. Cuando tiene doble artículo, valen igual. Son iguales. Nada más que uno es sustantivo, mujer, y las que escuchan es un adjetivo. ¿Sí? Entonces, pregunta, para hacer Esto este hay un texto bíblico que dice esto, porque Dios les habla a las mujeres. Entonces la voz se refiere a Dios en el texto bíblico. Son las mujeres que tuvieron una experiencia de escuchar la voz audible de Dios. Por eso es las mujeres que escucharon la voz. A eso se refiere. No son cualquier cual mujeres, sino estas específicas mujeres que son las que escucharon la voz. ¿Se entiende lo que digo? sí. Este texto creo que es cuando van las mujeres a la tumba de Jesús Ujú, y el ángel les dice, mujeres, ¿por qué están buscando acá al que ha resucitado, cierto? ujú. Y el texto bíblico dice que salieron corriendo estas mujeres que escucharon la voz y fueron a los apóstoles y le contaron. Ahí está ese texto. Si mal no recuerdo. Y en el texto están identificadas. Es María, creo que es la madre de Jesús con la otra, con María Magdalena o algo así, ¿no? María Magdalena. Sí, sí. Sí, las dos María, la mamá y la Sí, otra. habla
Ella habla con Jesús ahí, creo. ¿Cómo? María, se Sí, habla con Jesús ahí. con el ángel, no con Se Jesús. aparece, pero se aparece No, Jesús. pero después, bueno, en la escena donde estaba diciendo Juan Carlos, ahí hablan con el ángel. Posteriormente, después se van a encontrar con el Señor Jesús. Sí, sí, Es otra escena, digamos. sí, son dos escenas. Pero es correlativo, va por ahí. Exactamente. Bien. El segundo, por ejemplo, dice ton macetón, ton ¿Eh? ontos. Acá dice ton, lee griego, ton macetón, ton ontos ento oiko. Ah, Ton macetón. Este es genitivo absoluto, ¿ves? Este es típico caso de genitivo absoluto. Ton macetón, que son los discípulos, de los discípulos sería, porque es genitivo plural, de los discípulos. Ton ontos es de los que son, o de los que estaban en este caso, verbo como estar, pero al estar los dos en genitivo absoluto, dice se podría traducir los discípulos que están, los discípulos que están, porque es presente. Ento oiko, que significa en la casa. Literalmente sería los discípulos que estaban en la casa, porque el genitivo absoluto, que es un sustantivo, ton macetón, con un participio, ton onton, del verbo ser, Sí, se traduce todo como si fuera todo nominativo. Los discípulos que estaban o que están en to onto en la casa. Los discípulos que están en la casa y recibieron a Jesús que atravesó las paredes. Por ahí va. Bueno, entonces tienen que hacer para la clase que viene 3, 4 y 5, 3, 4, 5, 6, hasta el 7 nada más. ¿Se animan? Si no Sí. lo hacemos, lo vamos a hacer en clase. para hacer esta unidad, creo que con la unidad 5, donde están los artículos y los participios, se puede hacer. Sí, fácilmente. Lo único que el caso 2 es el genitivo absoluto, ¿ves? En la gramática, cuando hay dos genitivos, o sea, un sustantivo con un participio en genitivo, generalmente son así, on, son genitivos plurales, es lo más común que hay. Genitivo absoluto normalmente está en plural. Entonces sería los discípulos que están, nada más. Los discípulos que están, como si fueran nominativos, pero es un genitivo absoluto. Bueno, está ya ¿Sí? mucho de golpe, ¿no? Bueno, ¿está? ¿Cómo están? ¿Quemados? Nos quedan 12 minutos. Si quieren, vemos algún texto. Habíamos quedado pendiente Dale. un texto, ¿no? ¿Cuál Y era, Alex? seguíamos en Primera de Corintios, ¿no? Sí, capítulo 13, versículo, para empezar el 6. Empezar con el 6. Me parece que estaba... Profe, Sí. yo tengo que Ah, sí, 8 y 8 y 17. 20. Bueno, va a estar grabado el final de la clase. Dale, bueno, nos vemos. Besitos a todos. Chao, Denise. Chao. Chao, Denis. Bueno, ¿quién va a leer el 6? Dice U, Sí. Jaire, Jaire, Los Jaire, acentos. Jaire, 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 Jaire. Epi, Te, Adikia, No. Su, Adikia no. Adi, Adi, Guía. Adikia, No es Kia, Adikia, es Adikia. Kia. Ah, sí, te la Epite Adikia, Adikia. Adikia, Suj, Jaire, Jaire, Eso Suj, se lee Jaire, así. Sun. Sun. Sun, Sí. ah, mira, eh,
Después Sunjaire, sería Sunjaire, DT, DT, a Aleseia. 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 Bueno, entonces, ahí vamos a la traducción. Nati, que vos elegiste este texto. U es no. No. Jaire, No se regocije. no es indicativo presente, no es voz media. No se regocija, no. Indicativo presente. Tercera persona. No te regocija. ¿Ves que nosotros en castellano tenemos el pronombre como si fuera voz media? Se regocija. No, no, no. En griego es se goza. No goza. No goza. No, no se goza. No goza. Así es literalmente. Pero todo lo ponen Ajá. no se goza, ¿ves? Pero es indicativo presente, voz activa, no es pasiva, no es media. No goza. No goza. Y epi es sobre. Sobre. Te adiquía es injusticia. A mí en el que usted dijo que goza, me aparece como traducción desde la aplicación regocijarse. Bueno, el problema, ¿sabes qué? Regocijarse es voz media. Yo tengo como, digamos, como está traducido, digamos. No, sí, ya sé, todo el mundo lo traduce. No se goza, no se regocija, no se deleita. No, se. Lo ponen como para uno mismo. Claro, Pero en el texto bíblico no está en voz media. Por lo tanto, es no goza. No goza sobre la injusticia. Y todos dicen, no se regocija de la injusticia, pero es que está en dativo, con epi, sobre la justicia. claro, yo tengo justicia, sobre la justicia. Claro, entonces no goza sobre la injusticia. Así sería Sí, literalmente. Nadie lo traduce así. Creo que no. A ver, claro, a mí me figura como justicia, no injusticia. pero es adiquía, es injusticia. Adiquía es injusticia, no es justicia. Dicaios es justo, adicaios es injusto. Esto es 13, ¿no? 13. Punto 6. 6. ¿Qué pasa? No, ya sé qué pasa. Estoy en esto. Ahora sí me va a andar. Ahora sí. No se alegra de la injusticia, pone. Se alegra de la injusticia. Ponen todo igual. 6. Es no alegrarse de las injusticias. Voz media. No se deleita. Todo lo ponen así reflexivo. No hay nadie que se anime a poner otra cosa. No se alegra de la injusticia. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Pero en el griego es, ya que estoy acá, no goza sobre la injusticia, adiquía. Sí, mejor se va a ver acá en Bible Work. Porque la otra es un jairei. El jairei
Sun Hayes. Entonces acá sería, no goza sobre la injusticia y entonces se une con la justicia, pues se regocija junto a la verdad. Porque Sun es, es la preposición con, ¿no? Junto. Con la verdad ponen. Pero en realidad con la verdad no dice el texto bíblico, es con regocija. No sé cómo decirlo, ¿se entiende, no? La preposición no está con la verdad, con aletheia, sino que está con jairei, acá. Y se con regocija de la verdad. Y sería, es dativo, en la verdad, con la verdad, por la verdad. Y no tiene preposición, entonces todo lo que sería dativo. Entonces no goza de sobre la injusticia y se une para gozar de la verdad. Eso sería. Está bonito, ¿no? Está más bonito, me parece a mí. Porque no se goza sobre de la injusticia, pero esto es sobre la injusticia. Es como, en el texto bíblico es como sobre la injusticia sería que goza la injusticia, que está encima de la injusticia. Claro. Pero acá se junta con el gozo, junta gozo en la verdad. Está bueno. Trabaja para la verdad. 7. Acá viene panta, ¿sí? Plural, plural, panta. ¿Cómo sería panta? Plural, Plantas. ¿Todos o no? es neutro. Neutro. Por eso ponen todo. Porque si no sería todo con todos plural. Claro, Claro, todo. Pero todo es todo. Pero es plural. Neutro plural. ¿Qué sería? Todo lo. todas las cosas, Sí, todas las cosas, pero es plural, ¿viste? Bueno, todas, todas las cada, cosas. de Todas las figurar, cosas. toda o cada. En castellano, cosa sería algo plural, ¿no? Algo neutro. Todas las cosas. Entonces, todo. Y ahí viene gay. Endure. ¿Qué es endure? ¿Sí? No. Endure. Aguanta. Disfruta. Aguanta, claro. Viste que hay una categoría de carrera de motos que es categoría endure. Y Sí. creo que en el rally también se habla endure. Sí, que tiene que ver con la resistencia. Ujú. Todo lo, tiene fuerza para el aguante. Todos ponen todo lo sufre, ¿no? Todo lo aguanta. Ah, esto me encanta. Todo, Peregrino, ¿eh? todo lo soporta, Claro. para soportar, No, pero estamos acá en el primero. Todo lo aguanta, sería. Mira cómo ponen el peregrino. Todo lo aguanta. claro, solo trae con la aplicación figura para soportar, Claro. Pero es soporte de de, sostener. de sostener, sí. Sí. A ver, ¿dónde estoy acá? 7. Siete, ¿siete era? 7. Sí, 7. El amor nunca se da por vencido, dice NTV. Mirá, aguanta, claro. El amor acepta todo con paciencia. Espérate, no me gusta. De nueva versión internacional dice, todo lo disculpa. No. 7. Tener amor es sufrirlo todo.
No, señor. Reina Valera 95. Todo lo sufre. No. Biblia de las Américas. Todo lo sufre y hace la llamadita. Todo lo cubre. Apa, todo lo cubre. Nah. ¿El peregrino lo traduce bien? Sí, el peregrino todo lo aguanta. Como el soporte que sostiene. Está bueno que algunas traducciones ponen lo que uno dice teóricamente y de pronto te encontrás que, bueno, sí, se animaron a ponerlo, pero no son. Esta, la Biblia de nuestro pueblo y Peregrino son dos versiones católicas, hechas por católicos. Son mejores. Normalmente Peregrino es la que mejor traduce todo. Yo la usé para tener mi devocional por años. Después dice panta pisteway, que es el verbo, ¿no? Todo lo cree. Todo lo cree. Confía todo. Mm. O sea, pisteu. Pisteu, es el verbo pisteu. Todo lo cree. Todo lo aguanta, todo lo confía. No, todo lo cree. Es fiel en todas las cosas. Después dice panta otra vez. El pizzei, esperanza, espera. Entonces es el verbo de esperar. Entonces todo lo espera. Todo espera, todo espera. Pero del verbo esperanza, ¿no? No del verbo esperar. Hay una diferencia, ¿no? Es- Igual eso se refiere al amor de nosotros hacia Dios, ¿no? y en el contexto de Corintios es de la iglesia, de la comunidad. Sí. Obviamente, todo lo Ahí cree. sería el amor fileo, ¿no? ¿Cuál? Cuando se refiere a esto, No, no. No habla de agape. Ágape. ágape, ágape. Sí. En contexto, capítulo 12 de Corintios y capítulo 14 estás en la iglesia, el cuerpo de Cristo, Claro. la comunidad. No es, el contexto es dentro de la comunidad de fe. No es con los de afuera, ni tampoco Ahora, es. ahora qué interesante para hacer un análisis, ¿no? Porque si entendemos esto, eh, eh, cada uno tendrá su historia para contar, pero hemos visto más gente pasar por las congregaciones que gente llegar o quedarse en las congregaciones, ¿no? Sí, Y precisamente nos tenemos que ver Corintios 13, ¿no? Porque si no entendemos Corintios 13, te vas a ir. no hay posibilidad de vivir en comunidad. No hay posibilidad. O sea, vas a tener, siempre decimos, siempre le vas a encontrar el pelo al huevo, lo que sea. Pero Sí, cuando entendemos Corintios 13, y decir, puch, ¿no? Y lo tengo que soportar. Porque también no entendemos el concepto de, digamos, de eternidad. ¿Y allá qué es la eternidad? Si yo no te soporto acá, tengo un grave problema. sí. ¿Sabés Yo a cuál veces, es? yo suelo decir, mira, bueno, si no amas a tu hermano acá, no sé cómo entrarás a la eternidad. Digo, que la eternidad entró acá, que se va a completar en el día que nuestros ojos se cierren o estos cuerpos mortales dejen de funcionar. Es un problema. Bueno, voy Pero a hacer una pregunta. Y 33. Voy a hacer una pregunta. ¿La iglesia es para cualquiera? No, No. Ahí está el problema. para valientes. Claro. Es para el que entiende este tipo de cosas. Claro, Sí, sí, si no tenés para razón. los que han sido llamados, Claro, la si no, eclesía. si vos no entendés el ejemplo supremo de Jesucristo y no lo practicamos, es muy difícil vivir este Corintios 13.
Es que eso te lo hace vivir Dios, ¿no? Yo creo que es parte del crecimiento, ¿no? Creo que está dentro de los procesos que el Señor te hace ver eso, te hace Sí, entender por qué es eso, porque en nuestro caso, qué sé yo, hay casos que sí, Señor, no, no puedo hacer esto, ¿por qué me pedís que perdone a alguien que realmente me hizo daño? Y el Señor te hace ver eso, ¿no? claro. Lo que pasa es que Entonces ahí uno no, es consciente. si no entendés esto, vivís en guerra permanente. Es que también tenemos que entender que vivimos en una guerra espiritual, Pero esa guerra es adentro nuestro, no afuera. claro, pero que a veces que esa guerra espiritual que cargamos, nosotros terminamos agarrándonos con otras personas y que en realidad no es con esa persona, es un problema de la persona. Claro, sí, No, Sí, pero hay en un concepto paulino de que nuestras luchas no son contra sangre ni carne, ¿no? claro. claro, Nuestras batallas no son cosas, son otras las batallas. Pero es importante entenderlo esto de es que lo es que hemos sido eso, llamados. O tendríamos que repreguntarnos a la pregunta de Juan Carlos. Sí. ¿Realmente he sido llamado? Si he sido llamado, entonces cuando miro Corintios 13, sí, tengo que soportar. No tengo que aguantar. Hay que tener aguante, ese es el tema. a mí me pasa, Tengo por resistencia. A mí me pasa, por ejemplo, de que el Señor me está pidiendo algo que a mí me cuesta mucho, que me costó mucho entregar, y lo que me hizo entregarlo es el amor hacia Él, el no querer separarme de Él, el hacerlo por Él. No, eso me hizo que yo pudiera entregarlo todo, ¿no? Sí, pero bueno, ¿cuántas personas llegan a entender eso? No, Eh, no sé. claro, Sé que ahí está el tema. lo que sí sé que vengo pensando es que vos analizás en la Biblia, ¿no? Ves cada personaje que Dios usó, que no todos, qué sé yo, Moisés era uno solo, ¿entendés? David era uno solo, cada uno fue uno solo, Abraham fue uno solo, no fueron tantos los que fueron llamados realmente a llevar un llamado eh, 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 de poder hacer, ¿no? Cumplir con lo que estamos hablando ahora. Lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto de que estos protagonistas son los importantes, como si los que no figuraran en los escritos, no tuvieran registrado como los grandes héroes de la fe, digamos, no hubieran tenido que vivir lo mismo. Y sí, han tenido que vivir lo mismo, porque todos tienen un llamado, nada más que no todos son llamados a ser estrellas. Es interesante que tocaste la fe, Juan Carlos. Ujú, Cuando vos mirás Hebreos 11, vos te das en una parte habla de los sujetos, ¿no? Que, con nombres propios, pero sí, otra parte habla de los sujetos anónimos. sí, esa lista es apasionante, sí. Hay muchos sujetos anónimos y nos encontraremos con ellos y ellas allá, Ujú. pero no están registradas. Porque, viste, Juan también dice, si se escribiera todo lo que hizo Jesucristo y acerca de él, no existirían Obvio. los libros. Y de tales personas tampoco, ¿viste? Entonces es una selección lo que se No, escribe. seguro, pero también lo vemos en la iglesia, que no todos, es como el hermano hablaba, que vemos mucha gente pasar, que no se queda. Entonces, Sí, vemos que no es a cualquiera el llamado, ¿no? pero yo creo Hay, que una de las razones fundamentales por las que la gente no permanece es porque falta esto. A veces es problema de adentro, a veces es problema de la persona que entra. sí, a veces el que realmente no van por Dios. Yo me Claro. mantuve, mira que pasé por un montón de situaciones y nunca dejé la iglesia porque sabía que yo iba por Dios, no iba por la gente. Y la Bueno, gente entonces, mucho no, se va por eso, ¿no? sí, Porque la entonces gente, la- no, la pregunta que iba a decir es si Corintios 13 es una descripción de los que se quedan. sí, Entonces los que practican eso están. ¿Estamos nosotros? Chan, chan. Hasta la próxima clase. Bueno, buena semana.
Buena Chao, semana, nos vemos. bendiciones. Todavía nos queda una semana más con esta administración. Tenemos nueva administración. Nos vemos. Chao.